¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, en este canal, en esta plataforma, tendremos artículos interesantes, recortes de prensa que han captado mi atención y los quiero compartir con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un hecho histórico, porque justamente un artículo sobre la historia de nuestra querida Latinoamérica llamó mucho mi atención y quiero compartirlo con ustedes. Pero tengo que advertirles que conocer la historia no siempre es fácil, especialmente cuando los hechos están marcados por el conflicto, el dolor o la pérdida. Pero mirar al pasado con honestidad y respeto es una forma de comprender mejor el presente y construir puentes de entendimiento. Hoy queremos compartir un artículo publicado en la prensa chilena, específicamente en La Tercera, que relata un episodio muy delicado y controversial en la historia entre Perú y Chile: la captura, por sorpresa, de los barcos de la escuadra peruana en el puerto del Callao, al inicio de la Guerra del Pacífico. Sabemos que este acontecimiento representa una herida para el pueblo peruano, pero creemos que recordar estos momentos con respeto y sobre todo con ánimo de aprender nos permite tener una visión más amplia de nuestra historia compartida como naciones latinoamericanas. Los invitamos a conocer este fragmento del pasado, no para alimentar divisiones, sino para comprender cómo los hechos del ayer siguen resonando en la memoria colectiva de nuestros pueblos. El titular del periódico chileno dice lo siguiente: el día en que Chile robó por sorpresa los barcos de la escuadra del Perú en el Callao. Fue en medio de la noche del 21 de agosto de 1836, cuando el coronel Victorino Garrido llegó al Callao y apresó a las naves de la escuadra de la Confederación Perú-Boliviana. Esto por orden del poderoso ministro Diego Portales. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Bueno, acá lo cuenta y lo revela la prensa chilena. Atentos. Fue una acción rápida y sigilosa, en medio de la noche cerrada del 21 de agosto de 1836. Un hombre realizó una proeza tan audaz como sorpresiva. Tomó los barcos de la escuadra del Perú, por entonces parte de la Confederación Perú-Boliviana, y se los llevó, como quien toma un billete caído en la calle. El nombre del personaje, uno que los anaqueles de la historia han dejado en el olvido: Victorino Garrido. ¿Quién era él? Bueno, responde a este medio el historiador Rafael Mellafe, especialista en historia militar. Él dice: Garrido es el típico personaje de la primera mitad del siglo XIX. Fue político, diplomático, militar, hasta periodista. Nació en España, llegó a Chile en 1818 con las últimas tropas españolas que intentaban sofocar la revolución independentista en Chile. Si bien llegó a este país a defender la causa del rey, poco a poco Garrido comenzó a contagiarse de los ideales de la emancipación. Se sintió atraído por los ideales libertarios de los patriotas y se sumó a las fuerzas de O'Higgins. Fue amigo y consejero de O'Higgins, José Joaquín Prieto, Diego Portales y de Manuel Bulnes. Incluso llegó a ser jefe de campaña de Manuel Montt. Fue todo un personaje. Fue el ministro Diego Portales Palazuelos, el hombre más poderoso de Chile en su tiempo, ministro del Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, el que citó al coronel Victorino Garrido para darle una misión peligrosa y también clave. Portales sabía que la unión de Bolivia con Perú era un peligro para Chile. Por tanto, pensó en lo que hoy llamaríamos guerra preventiva, y la primera fase de esa guerra era la de eliminar la Armada Confederada. Atentos a esta frase porque realmente me impacta mucho, ¿no? Él sabía que la unión de Bolivia con Perú era un peligro para Chile. Por eso justamente comienza el conflicto, ¿no? Realmente ahí nos damos cuenta cómo es el ser humano, ¿no? Ante el temor de algo, actúan en consecuencia con estos hechos. En ese momento se ordena el zarpe del Aquiles y de la Colo-Colo, al mando de Garrido, para capturar las naves de la Confederación y de esta manera negar el dominio de la ruta marítima. Es decir, Portales buscaba una guerra contra la Confederación, bajo el mando del protector Andrés de Santa Cruz. Y antes que ésta se declarase,
decidió simplemente actuar sin una declaratoria de guerra formal. Por eso mandó a Garrido al Callao para apresar dichas naves. La Aquiles llegó al Callao el 21 de agosto de 1836 y después de efectuar un reconocimiento se organizó un ataque, cuenta Mellafe. En la noche se desprendieron botes del navío chileno y se capturó sin oposición a la barca Santa Cruz. Se arriaron los botes y se la remolcó a la isla de San Lorenzo. Luego fue abordado el Arequipeño y la goleta peruviana, también sin oposición. A la mañana siguiente se procedió a distribuir la marinería entre las naves capturadas, pero grande fue la sorpresa cuando la gran mayoría de los tripulantes originales manifestaron su deseo de servir a Chile. En la noche se capturaron los 3 buques principales confederados. Las consecuencias de la acción pronto se hicieron notar. Al enterarse Santa Cruz de la pérdida de 3 naves, montó en cólera. No es para menos, y mandó a apresar al diplomático chileno acreditado en Lima, Ventura Lavalle, quien semanas después logró su libertad gracias a las gestiones de don Bernardo O'Higgins. El gobierno de Nor Perú envió una nota de protesta al comandante de la fuerza chilena, coronel Victorino Garrido, acusándolo de piratería. Mediante gestiones del cónsul británico Mr. Bedford Hinton Wilson, se logró que Garrido tuviera una entrevista con el protector Santa Cruz. Santa Cruz pidió las naves de vuelta, pero Garrido se negó. Se llegó a un acuerdo en que no se apresarían más barcos de la Confederación y que se retirarían de las costas del Perú, llevando las naves capturadas, pero flameando la bandera peruana. Al regresar, el gobierno de Chile no ratificó el acuerdo y Portales envió a otra flota para capturar más barcos, pero a esta se le negó la entrada al Callao. Sin embargo, el ministro no se conformaría y el 28 de diciembre de 1836 logró que el gobierno declarara formalmente la guerra, pero esa es otra historia. Y para finalizar voy a compartir una pequeña reflexión, porque vemos que en este caso Chile fue movido por el temor a la naciente Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y por eso ordena la captura por sorpresa de sus barcos en el puerto del Callao. Detrás de esta acción audaz y polémica estuvo una decisión profundamente política. Diego Portales, ministro y figura clave de la época, vio en la unión entre Perú y Bolivia una amenaza directa al equilibrio de poder en la región. Para él la Confederación no era solo un proyecto vecinal, era un peligro. Y vemos que cuando se actúa desde el miedo, el resultado muchas veces no es la paz, sino la ruptura, el conflicto. Ese temor llevó a Chile a actuar sin declaratoria de guerra, de forma preventiva, causando una herida que el tiempo no ha borrado del todo. Y esto pasa porque cuando el miedo toma el control de las decisiones, lo que suele quedar atrás son cicatrices en la memoria de los pueblos. Este episodio es una lección sobre cómo las decisiones que se toman desde la inseguridad pueden marcar la historia de las naciones. Y no se trata de juzgar con los ojos del presente, sino de entender que el miedo puede distorsionar la razón, disfrazarse de estrategia y dejar secuelas que llegan hasta hoy. Por eso, recordar este hecho no es avivar rencores, sino reflexionar sobre lo frágil que puede ser la diplomacia cuando está guiada más por la sospecha que por el diálogo. Conocer estos fragmentos de la historia, aunque duelan, espero que nos ayuden a construir un futuro donde el respeto y la cooperación sean más fuertes que el temor.